Listo. Estábamos hablando con Val. Sí. Entonces, ahí estamos hablando de la colonización. Y lo que te quería preguntar, lo que he podido estudiar y comprender, porque creo que es muy precioso esto cuando encontramos con la Unila, ¿no? Porque yo tampoco sabía que era latinoamericana. Yo tampoco sabía la resistencia que las cosas que traemos desde adentro, lo que como que nos aproxima de las cosas, en fin, toda la cuestión que de la Unila, de la colonización y estudiar América Latina, ¿no? Es muy precioso eso, porque podemos comprender la cuestión de la colonización. ¿Vos pudiste ver o comprender o pensar o poder pensar la colonización desde de lo que estudiaste, pero pensando de su país, así como que imaginando, pudiendo comprender cómo funciona la colonización, estudiando acá, teniendo en cuenta las teorías de escritores, de pensadoras, pensadores de América Latina, no sé lo que con quién estudiaste, o si en FAL, en Fundamentos de América Latina, estudiamos Caribe, mira, y también hablaste, esta es una pregunta, pensar la colonización. Vos habías dicho sobre la cuestión del entre lugar, que es muy interesante porque Stuart T. Hall habla un poco de esto. Él le habla que el Caribe, la cuestión de la identidad cultural es pensar la diáspora, porque que se tiene probado eh, que entre ellas del Caribe, la identidad es una cuestión histórica, una cuestión de pensar la historia. Nuestras sociedades son compuestas no solo de una, más de muchas personas, de muchos pueblos que tienen la origen en lo diverso, ¿no? Y la tierra no puede ser sagrada, pues fue violada. Y bueno, y que no se puede pensar en la cuestión de lo binarismo, de esta cuestión de apenas un lugar, a ver, está acá. Porque vos estabas hablando esto de la cuestión de la frontera, que acá podemos ver, podemos comprender acá, en Voz de Iguazú, la cuestión de la frontera, ¿no? Y no hay esto en una isla, no hay esto en las Antillas, y esto es muy eh, interesante de escuchar de vos, porque también Hall estaba hablando de esto, porque el concepto de diáspora trae una concepción binaria de diferencia, pero una construcción de frontera, de exclusión, y depende de construcción de un otro, lo que Richard también estaba hablando. Y bueno, y Derrida también habla del diferente, una diferencia que no funciona a través de binarismo. Las fronteras son veladas y no funcionan a través del binarismo. Y bueno, creo que se quedó un poco confuso, confundido, pero vos, esto que estaba hablando de entre lugar es genial, sí, genial. Pero bueno, vuelvo a la primera pregunta, sí. Eh, ¿Cómo pudiste imaginar o comprender o analizar a partir de la UNILA la cuestión de la colonización en su país? Bien. Analizar la sociedad actual, para poder analizar la sociedad actual, es importante leer la historia, pero no solamente leerla desde libros, sino leerla, hacer una lectura viva, estando allí en el momento presente, en el momento actual, y ver cómo la sociedad reproduce los comportamientos. Creo que eso es mucho de lo que sucede en República Dominicana. Históricamente, como dije, cuando nos independizamos, el presidente anexó de nuevo a República Dominicana a España, nos anexó a la corona. Fuimos
fuimos independientes, pero volvimos a ser colonia española. O sea que la república, a ese periodo se llama la república boba, se llama boba de tonta, porque fue muy así. Nos liberamos, pero el presidente consideró que no tenemos la capacidad de sustentarnos, de mantenernos como república, y en menos de 6 meses nos anexó a España. Volvimos a ser colonia española, de pasar de ser independientes como república, con toda una constitución, con todo lo que implica tener una república. En 6 meses nos anexó de nuevo. Y ahí tuvimos que volver a hacer una segunda batalla, una batalla de independencia, que es la que llamamos batalla de restauración. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el ADN de los nuevos dominicanos, de los dominicanos independientes, llevamos esta dependencia del otro, de la otra cultura. ¿Y cuál es esta otra cultura? La española, por ejemplo. En España no es lo que debilite más a un dominicano en tema de hospitalidad que un español, por ejemplo. Porque está en el ADN, ¿sabes? Esa psicología social. Y en República Dominicana, desde la formación educativa, se ve el tema de la colonización muy romantizado, muy normalizado, que fue un parto natural que aconteció, pero no se ve como saqueo, no se ve como robo, no se ve como invasión. No se trata el tema de la colonización violento como mismo fue. Entonces, yo también tenía esa idea, pero claro, con otras bases, pero no con bases tan claras como la que pude tener aquí. Por ejemplo, ahora justamente uno de los mejores libros que me leí aquí fue Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, donde explica totalmente, con todas, sin ningún tapujo, cómo muestra cómo fue el proceso de colonización. Entonces, viviendo la integración, viendo cómo otros de otras nacionalidades tocan o llevan o viven el tema de la colonización, principalmente aquí en Brasil, es muy fuerte, el tema de aquí, cómo viven la colonización. Y ahí comencé yo entonces mi proceso de desconstrucción totalmente en lo que para mí significaba colonización. Porque colonización para un dominicano cualquiera significa que vino a otro país, nos adoptó y nos hizo evolucionar. Esa es la idea romántica de lo que es colonización, fuera de lo autóctono, fuera de lo nuestro. Entonces yo también tenía un poquito así de esa idea de que era colonización, porque se tapa mucho el tema violento, el tema de las muertes, el tema de los abusos, el tema del saqueo, pero eso también es parte del ADN. Te digo que para poder entender esto, hay que vivir la historia pasada, pero vivirla ahí. Y justamente esto marca mucho el proceso de anexión, de ser independiente a ser anexados, repercute mucho en la forma psicológica en que se comporta la sociedad. Creo que eso es clave aquí. Sí, esto es como una barra, esto es como, es lo que es el proyecto de colonización de subordinación, de ser subordinadas, de vivir como chupando los colonizadores, así como Sí, dependientes, ¿no? Y es muy dependientes. interesante esto que hablaste de la República Dominicana, en la relación que tienen, además de ser para el turismo, pero tiene como una política cultural de, de trabajar con esto, porque creo que Foz de Iguazú no tiene una política cultural para recibir las personas que No. vienen de muchos países del mundo, todo no hay. Ahora están como que trabajando con un centro de cultura en Foz, pero no hay. Y esto es muy interesante porque es una Pero política yo cultural. creo que también eso depende mucho en el caso de la República Dominicana, porque es nuestro principal sustento. Entonces, como es nuestro principal Domingo, ¿se sustento, le escucha? damos mucha importancia a eso. Entonces, creo que esa parte también ahí es clave, en esa parte del tema de cómo se vive culturalmente, de manera de un abordaje educativo de lo que es el turismo y acoger a las personas. Es que dependemos de esto. Y creo que ahí eso también marca mucho. Claro. Te voy a compartir algo que
me quedé muy enamorada por lo que estudié de Caribe, así creo que fue uno de los más potentes que de una, te estoy hablando después de 5 años estudiando América Latina, y ahí está como que soñar que cuando yo fui rectora de la UNILA, LAN, que va a hacer un viaje para estudiar Caribe. ¿Sabes? Hasta tuve este sueño, así, porque los escritores que estudié, tuvimos también Diana, que es nuestra profesora, nos compartió unos poemas hermosísimos de mujeres escritoras. Después te voy a compartir también, que es muy bueno, de Chile Campbell. Y una cosa que me encantó mucho es comprender que estos archipiélagos son como pequeños universos que tienen su propia cosmovisión y un conjunto de cosmovisión que es bañado por un mar que también, como te estaba hablando, tienes la cuestión de la memoria ahí, pero también que podemos comprender este meta archipiélago cultural como sin centro, sin límites, un caos dentro del caos, como una isla que se repite incesantemente, cada copia distinta, fundiendo y refundiendo materiales etnológicos. El Caribe, hay muchas diferencias culturales que son decorrentes de las historias de las coloniales, ¿no? Y también se podemos como comprender toda cultura del mundo, digamos, de los 4 cantos del mundo, desde el Caribe. No sé cómo, pero se puede. Así, hay escritores que dicen que es como, esto es increíble, sí. Para mí es muy como que, wow. La profe y también lo que estudiamos en las comarcas no es mucho, porque imagínate estudiar la cultura, la literatura de un país, porque estudiamos la colonización, después viene la modernidad y la cuestión de la literatura que influye en la construcción de la identidad de un país. Aquí también la tiene una cuestión, y esto es muy interesante también en Caribe, que fueron capaces de construir esto con Gabriel García Márquez, que creó el surrealismo mágico, no, el realismo mágico, porque las epopeyas africanas, los cuentos africanos, tienen su rasgo de la oralidad. Y esto es una cuestión también del curso de nosotras, el ANC, que estudiamos mucho la cuestión de la oralidad, de cómo ponemos esta oralidad en juego, así para que se formalice, para que la persona deje de tener este preconcepto y la ciencia también acepte la oralidad como un conocimiento. Y lo del Caribe, que es genial, es que mucho de la literatura que fue eh, negada por mucho tiempo, es que este ritmo caribeño, esta hasta construcción de la literatura, tiene esta diversidad gigantesca desde la oralidad, ¿no? Y bueno, así me quedé muy encantada, mi sueño ahora. Yo quería conocer a India, después de conocer a América Latina, pero cambié un poco de India para Caribe. Ah, qué bueno. De una. Y nada, no quiero te tomar más tiempo. Te agradezco mucho, 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 mucho. No sé si Richard quiere. Richard, não sei se Richard quer te falar mais alguma coisa, mas eu te agradeço muito, muito mesmo por ter compartilhado da sua vida, da sua história. É um prazer. Estudar nessa universidade, né, gente? Sí. É demais, né? É Demais. demais. A mí Muito, también muito me obrigado. gustaría, ¿me escuchan bien ahora? Sí. A mí también me gustaría mucho, 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 mucho agradecerte por todo esto que ya te hablamos, pero también por compartirse, porque en este momento en que usted se abre, se ponga sensible al mundo,
A mí particularmente me suena transformador porque me agrega como persona también, como persona en afrodiáspora, como un afro-brasilero. Yo reconozco también en su fala, en su historia, parte de mí. Esto me suena hermosísimo, es maravilloso. En el final, yo gustaría mucho de decir y de pedir a usted que caso esta entrevista sea escuchada por muchas personas, se gustaría de dar un recado tanto a los dominicanos que están en la República cuanto a otros que están como usted afuera. Si tiene algo a decir para tus hermanos. Sí, sí, claro. Creo que algo muy importante para el crecimiento de las culturas, cualquier cultura que sea, es la integración. Yo me he adentrado tanto a la palabra integración y todo lo que significa, que creo que ese es un recurso muy amplio que podemos aprovechar en todos los ámbitos de la vida propia como de la vida de la cultura y su conjunto. Creo que la palabra integración sería un inicio, pero primero entenderla nosotros, qué nos aporta a nosotros como personas y luego qué nos aporta para el crecimiento de nuestras sociedades. Creo que ese sería un punto también así bien, bien importante. Lo siguiente también es reconocernos, valorar y multiplicar lo que somos, dar a conocer lo que somos. Yo me di cuenta aquí de que es muy poco lo que se habla del Caribe realmente a nivel así general, en todos los cursos, tal vez en el curso de ustedes se habla mucho y creo que también eso es un reto que tiene la UNILA, de integrar un poquito más al Caribe, a la vida de integración de la universidad. Porque a veces se habla, bueno, encuentro latinoamericano y caribeño, y al final no se habla nada del Caribe. Creo que es algo muy, muy, muy importante también de valorizar, de poner un poquito la mirada hacia el Caribe, que creo que hay muchas cosas que aprender y que disfrutar. Así que creo que ese sería mi mensaje de exhortación. Hermosa. Muchas gracias. Te digo que tenés un potencial de mediadora cultural. Te invito. Tenés una gran potencia de mediadora. Ya está la segunda graduación ahí. Sí, por Ahí, vamos a favor. ver. Mediación cultural. Hermosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Yo que agradezco mucho y también he aprendido mucho, me ha confrontado, no ha sido fácil porque también es un reconocerte en la inmediatez de lo sincero, que sirve mucho de esto. La inmediatez de ser sincero con lo que soy, porque no es algo que se ha ensayado, sino que ha nacido Sí. en la espontaneidad de lo que se ha vivido. Esto es ante la colonización. La colonización es lo opuesto a esto, ¿no? O sea, Sí, este exacto. proceso de desconstruirse, de descolonizar Sí, la mente, el corazón. Mira, sí. descolonizar el corazón. ¡Dale! ¿Viste? Creamos juntos. Sí, Un vamos. mensaje. Viene ahí. Corazones Genial. descolonizados. Corazón Novela. decolonizado. Creo que la Telenovela de la Globo. Diana te va a quedar así como que Nuestro corazón hermosa. descolonizado. Una canción con ritmo caribeño, por favor. Con bachatica y merengue, algo así, bien meneadito. Ay, Oh, Mar, qué come rico, hermoso. Mar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que pasen muy Gracias. Mi lindo el amor. fin de año. Besos. Cuídense Feliz Navidad y mucho. feliz Nuevo Año. Y que nos podamos encontrar en el próximo. En Tenemos un breve, baile en Sí. y Sudáfrica. todos vacunados. Sí. Que venga la vacuna, Vacuna. que venga la vacuna, que vengan. Muchísimas gracias. Un beso. Chao. Chao. Beso Besos. grande.